Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Díaz-Canel pierde los estribos, ataca a Marco Rubio mientras admite que Cuba enfrenta su peor crisis en décadas. La ayuda ya está en Cuba. Comienzan a llegar los primeros envíos humanitarios de Estados Unidos mientras el régimen queda en evidencia. Tenemos los detalles. ¿Cuánto más puede resistir el régimen? Félix Guillermo analiza cómo las sanciones de Estados Unidos están llevando a la dictadura a su momento más crítico. Aprueban el parole para Michael Osorbo, pero la dictadura todavía se niega a liberarlo. Les contamos. El turismo se desploma. Meliá se va. Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y el régimen pierde otro salvavidas económico. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. El cambio real, radical, a una democracia va a venir del cubano que está dentro de la isla. Y ese es mi deber, aunque pierda el cuerpo, hermano, aunque pierda la vida. Mi deber es decirle al cubano que está dentro de la isla, basta ya. Tú tienes que salir para la calle. Libertad. No más dictadura, no más Castro. Libertad. No dialogamos. Con los Castros no se dialoga. Con los delincuentes no se dialoga. Patria y vida. Excarcelación por exilio. El rapero Michael Osorbo recibe por fin la aprobación del parole humanitario para viajar a Estados Unidos y ha sido sacado de su celda, llevado a una cárcel de máxima seguridad. De hecho, está en este momento en la misma celda en la que retuvieron a Luis Manuel Otero Alcántara antes de partir a Miami. Osorbo cumple una condena de 9 años por delitos de atentado, resistencia, desacato, desórdenes públicos, difamación de instituciones, organizaciones, héroes y mártires. Increíble. Otero Alcántara asegura que la embajada de Estados Unidos le dijo que en un mes o en menos de un mes, Osorbo estaría ya en Miami. Atención, porque las cadenas hoteleras Meliá, Iberostar y Barceló han terminado su reinado de 30 años en el mundo del turismo en Cuba. Definitivamente cierran todas sus oficinas, despiden a todos sus empleados y se van de Cuba atenazadas por la presión del gobierno de Estados Unidos. Y el donativo de $100 millones que ofreció Estados Unidos a Cuba en mayo, ahora llega por fin a La Habana. El primer vuelo de Miami a La Habana lleva un cargamento de artículos de higiene y alimentos. La ayuda será distribuida a través de la Iglesia Católica y grupos no gubernamentales. A comienzos de julio, Díaz-Canel, en una entrevista acomodaticia y jabonosa y ridícula, perpetrada por un periodista cubano que vive en República Dominicana, dijo que ese cargamento excluía alimentos y medicina y que no llegaría con buen tiempo hasta septiembre. El Departamento de Estado lo desmintió, le dijo que estaba mintiendo y hoy se ha demostrado. El cargamento va camino a Cuba. Y la televisión que Putin tiene para hablar mal de Estados Unidos, para descalificar y desinformar, pero sobre todo para descalificar sistemáticamente a Estados Unidos, le preguntó a Díaz-Canel si Cuba de alguna manera podía salir de la crisis. Y Díaz-Canel súbitamente se disfrazó de poeta, de intelectual, y dijo: la utopía está en el horizonte. Cuando caminamos 2 pasos, la utopía retrocede 2 pasos. Y el horizonte se adelanta en 10 pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo. Yo me pregunto, Díaz-Canel, el hombre gris, ¿entendió realmente lo que estaba diciendo? Para empezar, la frase no es de él. La frase es de un cineasta argentino muy mediocre que la hizo popular Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, en su libro de los abrazos. Y enseguida, la historiadora Rosa Alina Bárbara López, historiadora disidente, que saca de quicio al gobierno por su tranquila rebeldía, reaccionó del siguiente modo y dijo esto: nadie como el presidente cubano para decir estupideces en tono grandilocuente. Es que Díaz-Canel, el hombre gris, no sabe que es imposible caer en la grandilocuencia sin pasar por la ridiculez y la vacuidad. Lo que se le agradece a Díaz-Canel es que esta vez no habló de soberanía nacional. Quien sí le puso la tapa al pomo fue Pedro Monreal, economista. Dijo que la soberanía pertenece a los ciudadanos cubanos y no al Partido Comunista. Monreal arremetió contra los que sostienen que no se puede supeditar
la soberanía a una eventual negociación con Estados Unidos. Pero cuesta creer que todavía a esta hora, que es la peor hora que vive Cuba en su historia, algunos que incluso están en contra del gobierno, sigan con la historieta, con el cuentecito de la soberanía nacional. Olvidan que la primera soberanía es que la gente no pase hambre y que viva sin sobresaltos. Olvidan que la soberanía no sirve para proteger la incompetencia del gobierno, de los que mandan. Olvidan que ni siquiera un milagro salvaría a Cuba sin la ayuda de Estados Unidos. Agustín de Hipona, que fue un filósofo de la Grecia antigua, dejó dicho: la soberanía no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Olvidarlo, ignorarlo a esta hora, que es la peor hora de Cuba, es letal, es francamente mortal. Miguel Díaz-Canel volvió a responder con ataques y descalificaciones. Esta vez arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien calificó como uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración y lo vinculó, sin presentar pruebas, con narcotraficantes y terroristas de la Florida. El mandatario cubano lanzó sus acusaciones en un hilo publicado en la red social X, pocas horas después de que el Departamento de Estado divulgara un informe de casi 100 páginas en el que acusa al régimen cubano de mantener durante décadas una estrategia de espionaje, infiltración, subversión ideológica y apoyo a organizaciones radicales que operan contra los intereses de Estados Unidos. El documento sostiene que La Habana ha desarrollado una extensa red de influencia desde los años 60 y establece vínculos históricos con grupos extremistas de izquierda, además de advertir que esa estrategia continúa evolucionando en la actualidad. La respuesta de Díaz-Canel fue atacar directamente a Marco Rubio, aunque evitó mencionarlo por su nombre. Incluso utilizó el conocido refrán "cree el ladrón que todos son de su condición", intentando desacreditar al jefe de la diplomacia estadounidense. Las referencias del gobernante cubano apuntan a un viejo caso relacionado con Orlando Sicilia, cuñado de Rubio, condenado por narcotráfico hace más de 3 décadas. Sin embargo, nunca ha existido evidencia que vincule al actual secretario de Estado con esas actividades, algo que el propio Rubio ha negado públicamente durante años. Pero mientras el régimen intenta desviar la atención hacia Washington, el propio Díaz-Canel terminó haciendo una confesión que refleja la gravedad de la situación dentro de Cuba. Durante una entrevista concedida al canal ruso RT, reconoció públicamente que el país atraviesa una profunda crisis. Admitió la escasez de alimentos, los graves problemas del transporte, la crisis energética y los prolongados apagones que afectan diariamente a millones de cubanos. No hay apagón que haya quebrado todavía la esperanza en el pueblo cubano. No hay carencias que hayan quebrado la voluntad del pueblo cubano. De manera muy creativa, nuestro pueblo a nivel comunitario se organiza, se reinventa, se ayuda, hay una solidaridad comunitaria tremenda. Hay que ver cómo esos actores económicos, tanto estatales como no estatales, hoy están dando soluciones a nivel comunitario para atender a los vulnerables, para atender a los ancianos. Sin embargo, insistió en que ninguna de esas dificultades ha logrado romper la voluntad del pueblo cubano, un discurso que choca frontalmente con las imágenes que siguen llegando desde la isla. En las últimas semanas se han reportado nuevas protestas por la falta de electricidad, agua y alimentos. Aumentan las denuncias por la represión contra quienes salen a manifestarse y continúa creciendo el éxodo de cubanos que abandonan el país buscando oportunidades que ya no encuentran en la isla. La inflación sigue golpeando los bolsillos, los hospitales enfrentan escasez de medicamentos e insumos. El sistema eléctrico continúa al borde del colapso y la producción nacional permanece en mínimos históricos, una realidad que incluso el propio gobierno ya no puede ocultar por completo. Mientras tanto, Washington endurece su presión. El informe del Departamento de Estado forma parte de una estrategia más amplia para denunciar las operaciones internacionales del régimen cubano y reforzar la política de sanciones impulsada por la administración estadounidense. Así, el discurso oficial de La Habana vuelve a repetir el mismo libreto: responder con ataques contra Estados Unidos mientras reconoce, aunque parcialmente, el profundo deterioro económico y social que atraviesa el país. La gran contradicción queda sobre la mesa. Si, como asegura Díaz-Canel, el pueblo mantiene intacta su esperanza, cada vez son más los cubanos que protestan en las calles, intentan emigrar o simplemente luchan por sobrevivir en medio de apagones, escasez y una crisis que ya el propio régimen se ha visto obligado a admitir, informó Enrique López para América Noticias. Estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza. Este avión que están viendo a mis espaldas es un avión que va con ayuda humanitaria para Cuba, enviado por el Departamento de Estado. Hace parte de los $100 millones
que el gobierno de los Estados Unidos ha destinado a ayuda directa al pueblo cubano. Después de meses de polémica, declaraciones cruzadas y una intensa batalla política entre Washington y La Habana, la ayuda humanitaria de Estados Unidos ya comenzó a llegar a Cuba. El primer cargamento del paquete de $100 millones aterrizó en la isla con alimentos y artículos de primera necesidad, marcando el inicio de una operación que busca aliviar, aunque sea parcialmente, la dramática crisis que viven miles de familias cubanas. Pero esta historia nunca fue solo sobre comida o medicinas, también fue una disputa por el control de esa ayuda. Desde que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el programa de asistencia, el régimen cubano reaccionó con mensajes contradictorios. Primero negó que existiera la oferta, después aseguró que no aceptaría condicionamientos. Más tarde afirmó que la ayuda no llegaría antes de septiembre y que ni siquiera incluiría alimentos o medicamentos. Estados Unidos respondió desmintiendo cada una de esas afirmaciones y dejó claro que los envíos sí contenían productos esenciales y que la ayuda estaba lista para salir tan pronto concluyeran los procesos logísticos y de coordinación. La gran diferencia con otros programas internacionales es que esta vez Washington decidió sacar completamente al régimen de la ecuación. La distribución quedó en manos de Catholic Relief Services, Cáritas Cuba y la Iglesia Católica, con el objetivo de evitar que los alimentos, los productos de higiene y los insumos básicos terminaran bajo el control del aparato estatal. $60 millones serán administrados por la Iglesia Católica y los 40 millones restantes por organizaciones humanitarias independientes, con la meta de beneficiar a más de 100.000 familias en toda la isla. La decisión responde a una realidad que durante años ha sido denunciada por organizaciones internacionales y por el exilio cubano: el temor de que la ayuda humanitaria sea utilizada como mecanismo de control político o termine desviada hacia las estructuras del Estado. Para Washington, este operativo busca demostrar que es posible ayudar directamente al pueblo cubano sin fortalecer a quienes controlan el poder en la isla. Para el régimen, representa un nuevo frente de confrontación política, y para los cubanos que sobreviven entre apagones, escasez y hospitales sin recursos, la esperanza es que esta ayuda llegue realmente a quienes más la necesitan, porque al final, el verdadero destinatario de esta operación no es el gobierno cubano, es un pueblo que lleva años pagando las consecuencias de una crisis que no deja de profundizarse, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Sigue la estampida de Cuba, la estocada final, pudiéramos decir. Meliá cesa ya sus operaciones oficialmente este próximo viernes 24 de julio, tras 36 años de una presencia ininterrumpida. Ahora, esto no significa que los hoteles van a dejar de funcionar, no, ya que los inmuebles, o sea, pertenecen a entidades gubernamentales del régimen del Estado cubano. Habrá otra gestión. En otras palabras, son propiedad del Estado cubano, y esto qué significa, cómo se traduce esto, es propiedad de Gaesa. El conglomerado militar que controla entre el 40 y el 70% de la economía del país, con activos que fluctúan, no hay un número exacto, pero se estima entre 14.000 y 17.000 millones de dólares, mientras que en el país no hay dinero, no hay economía. Gaesa, claro, no publica estados financieros, no aparece para nada en lo que es el presupuesto estatal, ni la Asamblea del Poder Popular puede en ningún momento auditar sus cuentas, que se manejan con un gran secretismo por parte de la familia Castro, la dinastía de los Castro, ¿no? Controlan turismo, remesas, el comercio exterior y también las misiones médicas en el extranjero. Todo lo que de una u otra forma ha estado produciendo dinero controlado de una manera oscura por Gaesa. Y se contrasta esto, ¿no?, con la raquítica economía de la isla, un país en quiebra. Voy a dar números específicos. Hay una caída del 15% del Producto Interno Bruto en los últimos 5 años y se ha acrecentado recientemente, ¿no?, por esta presión de Washington.
Un país que literalmente vive en la miseria y cuya cruda realidad contrasta con esos modernos hoteles controlados por Gaesa y que operaban, muchos de ellos 15 aproximadamente en el caso de Meliá. Hay otros también. La presidenta de Gaesa, Ania Guillermina Lastres, hemos hablado de ella aquí en el programa, fue sancionada recientemente. También su hermana, que residía aquí en Miami, Ania Lastres, estaba en los Estados Unidos desde 2025, recientemente fue detenida y se le retiró, en aquel momento se le revocó su visa de residente. Supuestamente se pudo comprobar que tenía una serie de compañías y que tenía vínculos con el régimen de La Habana. Volviendo al tema de Meliá, termina en Cuba, como decía, el viernes, este próximo viernes 24 de julio, y esto culmina un proceso que se había anunciado ya originalmente el 3 de junio. Desde el 3 de junio decía que se iban o que se hace efectivo ahora ese viernes, cuando anunció el cese de 15 hoteles vinculados con Gaesa. Washington había dado el plazo del 5 de junio, ahí le apretaron las tuercas hasta el 5 de junio para salir del país, para que empresas extranjeras cortaran vínculos con Gaesa, con ese conglomerado militar del que tanto se habla, bajo amenaza de quedar, si no cumplían, excluidas del sistema financiero de los Estados Unidos. Meliá y otros muchos se van, y Gaesa ahora tendrá que buscar quién opere esos hoteles que son propiedad del Estado cubano. Esto se va a convertir sin lugar a dudas en un elefante blanco para el régimen, ya que terminará convirtiéndose en una carga financiera más, en un problema insostenible. A ver qué pasa. Regresamos. Un partido comunista, un gobierno mentiroso, una libertad en cadena y un sistema doloroso. Estados Unidos dio un nuevo paso a favor de uno de los presos políticos más conocidos de Cuba. El gobierno estadounidense aprobó un parole humanitario para el rapero y activista Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, quien continúa encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La información fue confirmada por el Observatorio de Derechos Culturales y por la activista Ana Meli Ramos, quienes señalaron que el permiso migratorio fue tramitado junto al concedido a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. La diferencia es que Otero Alcántara ya se encuentra en Miami. El artista llegó recientemente a Estados Unidos tras cumplir 5 años de prisión y aceptar el exilio como condición para recuperar su libertad, una decisión que organizaciones de derechos humanos califican como otra muestra del uso del destierro por parte del régimen cubano. Ahora la atención se centra en Michael Osorbo. Aunque Washington ya autorizó su ingreso al país, las autoridades cubanas lo mantienen en prisión cumpliendo una condena de 9 años impuesta en 2022. Diversas organizaciones sostienen que fue castigado por su activismo y por coescribir Patria y Vida, tema convertido en símbolo de las protestas del 11 de julio de 2021. En los últimos días también trascendió que fue trasladado sin previo aviso desde la prisión Kilo 8, en Pinar del Río, al penal de Guanajay, donde estuvo recluido anteriormente Luis Manuel Otero Alcántara. Organizaciones como Cubalex denuncian que este tipo de traslados forman parte de mecanismos de presión psicológica contra los presos políticos. La presión internacional continúa creciendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera arbitraria su detención y ha pedido su liberación inmediata, mientras Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia. Con el parole ya aprobado, la decisión queda ahora en manos del régimen cubano. Si autoriza su salida, Michael Osorbo podría viajar a Estados Unidos y reunirse con Luis Manuel Otero Alcántara en Miami. De lo contrario, su caso seguirá siendo uno de los principales símbolos de la represión contra la libertad de expresión en Cuba, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Que no solamente a mí, a todo el que trabaja con el sector del turismo, en quiebra, sin nada,
sin poquito de comida para comer, sin nada, totalmente cero. El turismo, la principal apuesta económica del régimen cubano durante las últimas 3 décadas, acaba de recibir uno de los golpes más duros de su historia. Lo que comenzó con la salida de Meliá ya se convirtió en un éxodo de las grandes cadenas hoteleras españolas. Hemos ido teniendo recaídas, nunca como esta. Esta ha sido la recaída más grande que hemos sufrido, por lo menos yo que tengo más de 20 años de experiencia. Tras el anuncio de Meliá de poner fin a todas sus operaciones en Cuba a partir del próximo viernes, ahora Iberostar y Barceló también confirmaron que abandonan definitivamente la isla. Entre las tres administraban decenas de hoteles y representaban una parte fundamental de la infraestructura turística cubana. La salida no ocurre por casualidad. Llega en medio del endurecimiento de la política de la administración Trump contra las empresas que mantienen vínculos comerciales con el conglomerado militar Gaesa, que controla gran parte del sector turístico cubano. Washington ha dejado claro que las compañías que continúen haciendo negocios con el aparato económico del régimen podrían enfrentar sanciones. Iberostar confirmó que ya no opera ni comercializa ningún hotel en Cuba. Barceló también oficializó su retiro, aunque señaló que su presencia en la isla ya era limitada. Pero el golpe más simbólico es el de Meliá, la cadena española que durante años fue la cara visible del turismo internacional en Cuba y que llegó a administrar más de 30 hoteles. La propia empresa reconoció que las condiciones operativas, legales, económicas y financieras ya no permiten garantizar una operación estable en la isla. Tras la orden ejecutiva, lo que llegue de turistas sea mínimo. Y bueno, esa situación para un país que durante años ha dependido del flujo de divisas que eso trae consigo, no creo que vaya a ser muy bueno en los próximos días y en el verano, cuando todo se complique más aún con el gasto de combustible y de energía para enfriar los hogares. En otras palabras, el negocio dejó de ser viable. La decisión marca el fin de una relación de más de 30 años entre las grandes hoteleras españolas y el régimen cubano. Durante décadas apostaron por una eventual recuperación del turismo y por una apertura económica que nunca llegó. En lugar de eso encontraron apagones diarios, escasez de combustible, falta de alimentos, hoteles semivacíos y un escenario cada vez más complicado para atraer visitantes. Las cifras reflejan el desplome. En los primeros meses de este año, la llegada de turistas internacionales volvió a caer con fuerza, muy lejos de las metas anunciadas por La Habana. Muchos hoteles permanecen prácticamente vacíos y otros ya habían cerrado plantas completas por la falta de huéspedes. La salida de estas cadenas representa mucho más que el cierre de hoteles. Significa menos ingresos en divisas, menos empleo, menos inversión extranjera y un nuevo golpe para una economía que ya enfrenta una profunda crisis. Mientras el régimen insiste en construir más hoteles, las empresas que durante años apostaron por Cuba ahora hacen las maletas y se marchan. Lo que durante décadas fue presentado como el gran motor económico del país, hoy comienza a apagarse. Habitación por habitación, informó Leticia Grau para América Noticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Martín Noticias salió a las calles de Hialeah a ver qué responde la comunidad a la publicación de este informe. Bueno, la comunidad de Hialeah opina que es cierto. Nosotros llevamos 67 años con el terrorismo ese implantado allí desde el 1 de enero del año 59. En Cuba es terrorismo y dictadura. Eso lo conocemos todos aquí. ¿Y usted cree que de verdad Cuba ha sido un lugar desde donde se ha exportado el comunismo para Estados Unidos y para Latinoamérica? De todo, es un negocio. Es un negocio lo que hay y se están lucrando personas y el pueblo no puede vivir nada, no puede absorber nada, ya no aguanta más. Todo es para la cúpula y entonces el pueblo muriéndose de hambre. Siempre lo han aventado, siempre. Siempre ha sido un peligro para los Estados Unidos. Yo llevo aquí 46 años ya, me botaron de la isla cuando era un niño, tenía 19 años. Me soltaron con olas de 20 pies. Mi familia igual. O sea, me sacaron de mi país. El comunismo tiene que acabarse ya porque está obsoleto en el planeta Tierra completo. Eso es lo que yo considero. El comunismo tiene que salir off ya. ¿Usted cree que Cuba representa un peligro para los Estados Unidos? Bastante peligro. Estamos a 90 millas. Si tienen los drones, eso que no sé quién se los dio y les da por atacarnos aquí, claro, es un peligro. Eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que tuvieron una muy buena escuela de la KGB. O sea, eso no viene de ahora, eso no es nuevo. Estamos hablando de los años 60, 70, 80, inclusive entrados los 90. Sin que Cuba hubiera hecho lo que ha hecho, yo creo que la izquierda en Latinoamérica nunca hubiera cogido el poder que ha cogido.
Y sinceramente creo que es el núcleo del comunismo en este lado del planeta. La expectativa del exilio cubano es que este documento sirva como base para impulsar nuevas medidas frente al régimen de La Habana, que se traduzcan en decisiones concretas que redefinan la política de Estados Unidos hacia la dictadura cubana. Cuba siempre ha sido una amenaza para Estados Unidos, porque cuando no ha sido de una forma, ha sido de otra. El alivio de Cuba siempre ha sido Estados Unidos. Y si Estados Unidos no toma presión más fuerte que la que tiene en estos momentos, siempre Cuba va a estar atacando de una forma u otra a Estados Unidos. Bueno, que ya acción, lo que hay que ver, queremos ver acción, todos los cubanos aquí. ¿Se da cuenta? No tenemos miedo. Ojalá nos dejen ir allá a defender aquello, pero no nos dejan. La política migratoria de la administración de Donald Trump suma un nuevo caso que coloca a un ciudadano cubano en el centro de la atención. El Departamento de Justicia busca retirarle la ciudadanía estadounidense a Josmichael Rodríguez Pérez, un cubano de 45 años, acusado de ocultar información durante su proceso de naturalización tras participar en un fraude contra Medicare por más de $886,000. Rodríguez Pérez obtuvo la residencia permanente en 2004 y se naturalizó en 2018. Sin embargo, según el gobierno federal, antes de convertirse en ciudadano, ya operaba una supuesta clínica desde la cual se presentaban reclamaciones fraudulentas a Medicare. Las autoridades sostienen que ocultó esos hechos y mintió bajo juramento durante su entrevista de naturalización. Posteriormente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico. El pasado 18 de junio, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil para revocar su ciudadanía. No obstante, la decisión final dependerá de un juez federal, que deberá determinar si la naturalización fue obtenida mediante fraude. El caso forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra ciudadanos naturalizados acusados de haber ocultado delitos para obtener beneficios migratorios. Solo esta semana, el Departamento de Justicia anunció acciones contra 10 personas vinculadas a delitos como fraude sanitario, narcotráfico, abuso sexual infantil e inmigración fraudulenta. El fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que quienes engañaron al sistema para obtener la ciudadanía deberán responder ante la justicia. En la misma línea, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró que quienes cometan fraude durante el proceso de naturalización pueden perder ese beneficio. En los últimos meses, otros ciudadanos cubanos también han enfrentado procesos similares por presuntos fraudes médicos y financieros dentro de una estrategia con la que Washington busca reforzar el control sobre los casos de naturalización obtenida de manera fraudulenta. Si el tribunal falla a favor del gobierno, Josmichael Rodríguez Pérez podría perder la ciudadanía estadounidense y enfrentar posteriormente un proceso de deportación, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Se conocen nuevos detalles del dramático caso de Alejandro Montoya, el joven cubano que viajó a Dubái con el sueño de comenzar una nueva vida y que hoy lucha por sobrevivir mientras su familia enfrenta una deuda hospitalaria que ya supera los 47,000 dirhams, unos $12,800. Lo que comenzó como una oportunidad de trabajo terminó convirtiéndose en una pesadilla. Alejandro llegó a Emiratos Árabes Unidos hace apenas unas semanas para incorporarse a un restaurante. Empezó a trabajar el 22 de junio, convencido de que en pocos días regularizaría su situación migratoria y obtendría su permiso de residencia. Pero nada ocurrió como esperaba. Poco después de comenzar a trabajar, empezó a sentirse extremadamente cansado. Le faltaba el aire, sufría fuertes palpitaciones y apenas podía mantenerse de pie. En una primera consulta médica le diagnosticaron anemia severa y una deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, ese diagnóstico no explicaba la gravedad de lo que realmente estaba ocurriendo. Días después, Alejandro se desplomó en pleno centro de trabajo. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que sufría un tromboembolismo pulmonar masivo. Varios coágulos habían bloqueado simultáneamente los pulmones y el corazón. Al no contar con residencia legal ni cobertura médica, no pudo ser atendido en el sistema público ni acceder a tarifas subsidiadas. Toda la atención tuvo que realizarse en un hospital privado, donde la factura sigue aumentando cada día. Según especialistas en inmigración, esta situación afecta a muchos extranjeros que llegan a Dubái con ofertas de empleo.
durante las primeras semanas permanecen con visa de turista, mientras las empresas tramitan la residencia y el seguro médico. Si ocurre una emergencia antes de completar ese proceso, los gastos recaen totalmente sobre el paciente. Ahora la familia de Alejandro, integrada también por cubanos residentes en Emiratos Árabes Unidos, intenta reunir el dinero para cubrir los costos del tratamiento, mientras espera que los médicos autoricen el alta hospitalaria. El caso ha generado una ola de solidaridad entre la comunidad cubana, dentro y fuera de Dubái, y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan muchos migrantes que viajan al extranjero, persiguiendo una oportunidad laboral sin contar todavía con la protección legal y médica necesaria, informó Enrique López para América Noticias. Miles de hinchas desafiaron el frío y la lluvia el lunes para dar una bienvenida eufórica a la selección argentina, que regresó al país sin su estrella, Lionel Messi, tras perder la final del Mundial ante España, 4 años después de que millones de personas colmaran las calles para celebrar el título del Mundial de Qatar. Aún así, las calles se llenaron de escenas de alegre caos, con hinchas que bailaron, cantaron y lanzaron fuegos artificiales para agradecer a los jugadores. Es una locura esto, es una locura. Agradecido a Scaloni, a la selección, a Messi, es todo. No se vive de nuevo, es la última, lo aguantamos, lo hicimos con corazón. El pueblo argentino lo sintió y lo siente. Somos así, somos inexplicables. Esto no lo puede explicar, preguntarle a cualquiera. ¿Qué es un argentino? Nadie te va a saber responder. Somos estos. Llevamos los colores bien puestos. Con fuegos artificiales y cornetas y al canto de "El que no salta es un inglés", muchas familias buscaron transmitirle su gratitud al equipo de Scaloni. Sí, obvio, de apoyo total, de orgullo, patria. Esto es patria y familia, es así, los argentinos es así, es pueblo, es amor, es garra, es orgullo, y es lo que nos enseñaron nuestros jugadores adentro de la cancha. ¿Qué más podemos pedir? Hasta el último minuto nada da por vencido. La final la perdimos, ya está, pero ganamos lo más importante, que creo yo, ganarla a Inglaterra. La victoria frente a Inglaterra por 2-1 en semifinales se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas y abundaron banderas con la inscripción "Las Malvinas son argentinas". Un informe de AFP para América Noticias. Que no solamente a mí, a todo el que trabaja con el sector del turismo, en quiebra, sin nada, sin poquito de comida para comer, sin nada, totalmente cero. El turismo, la principal apuesta económica del régimen cubano durante las últimas 3 décadas, acaba de recibir uno de los golpes más duros de su historia. Lo que comenzó con la salida de Meliá ya se convirtió en un éxodo de las grandes cadenas hoteleras españolas. Hemos ido teniendo recaídas, nunca como esta. Esta ha sido la recaída más grande que hemos sufrido, por lo menos yo que tengo más de 20 años de experiencia. Tras el anuncio de Meliá de poner fin a todas sus operaciones en Cuba a partir del próximo viernes, ahora Iberostar y Barceló también confirmaron que abandonan definitivamente la isla. Entre las 3 administraban decenas de hoteles y representaban una parte fundamental de la infraestructura turística cubana. La salida no ocurre por casualidad. Llega en medio del endurecimiento de la política de la administración Trump contra las empresas que mantienen vínculos comerciales con el conglomerado militar Gaesa, que controla gran parte del sector turístico cubano. Washington ha dejado claro que las compañías que continúen haciendo negocios con el aparato económico del régimen podrían enfrentar sanciones. Iberostar confirmó que ya no opera ni comercializa ningún hotel en Cuba. Barceló también oficializó su retiro, aunque señaló que su presencia en la isla ya era limitada. Pero el golpe más simbólico es el de Meliá, la cadena española que durante años fue la cara visible del turismo internacional en Cuba y que llegó a administrar más de 30 hoteles. La propia empresa reconoció que las condiciones operativas, legales, económicas y financieras ya no permiten garantizar una operación estable en la isla. Tras la orden ejecutiva, lo que llegue de turistas sea mínimo. Y bueno, esa situación para un país que durante años ha dependido del flujo de divisas que eso trae consigo, no creo que vaya a ser muy bueno en los próximos días y en el verano, cuando todo se complique más aún con el gasto de combustible y de energía para enfriar los hogares. En otras palabras, el negocio dejó de ser viable. La decisión marca el fin de una relación de más de 30 años entre las grandes hoteleras españolas y el régimen cubano. Durante décadas apostaron por una eventual recuperación del turismo y por una apertura económica que nunca llegó.
En lugar de eso encontraron apagones diarios, escasez de combustible, falta de alimentos, hoteles semivacíos y un escenario cada vez más complicado para atraer visitantes. Las cifras reflejan el desplome. En los primeros meses de este año, la llegada de turistas internacionales volvió a caer con fuerza, muy lejos de las metas anunciadas por La Habana. Muchos hoteles permanecen prácticamente vacíos y otros ya habían cerrado plantas completas por la falta de huéspedes. La salida de estas cadenas representa mucho más que el cierre de hoteles. Significa menos ingresos en divisas, menos empleo, menos inversión extranjera y un nuevo golpe para una economía que ya enfrenta una profunda crisis. Mientras el régimen insiste en construir más hoteles, las empresas que durante años apostaron por Cuba ahora hacen las maletas y se marchan. Lo que durante décadas fue presentado como el gran motor económico del país, hoy comienza a apagarse. Habitación por habitación, informó Leticia Grau para América Noticias. Estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo. Pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza. Este avión que están viendo a mis espaldas es un avión que va con ayuda humanitaria para Cuba, enviado por el Departamento de Estado. Hace parte de los $100 millones que el gobierno de los Estados Unidos ha destinado a ayuda directa al pueblo cubano. Después de meses de polémica, declaraciones cruzadas y una intensa batalla política entre Washington y La Habana, la ayuda humanitaria de Estados Unidos ya comenzó a llegar a Cuba. El primer cargamento del paquete de $100 millones aterrizó en la isla con alimentos y artículos de primera necesidad, marcando el inicio de una operación que busca aliviar, aunque sea parcialmente, la dramática crisis que viven miles de familias cubanas. Pero esta historia nunca fue solo sobre comida o medicinas. También fue una disputa por el control de esa ayuda. Desde que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el programa de asistencia, el régimen cubano reaccionó con mensajes contradictorios. Primero negó que existiera la oferta, después aseguró que no aceptaría condicionamientos. Más tarde afirmó que la ayuda no llegaría antes de septiembre y que ni siquiera incluiría alimentos o medicamentos. Estados Unidos respondió desmintiendo cada una de esas afirmaciones y dejó claro que los envíos sí contenían productos esenciales y que la ayuda estaba lista para salir tan pronto concluyeran los procesos logísticos y de coordinación. La gran diferencia con otros programas internacionales es que esta vez Washington decidió sacar completamente al régimen de la ecuación. La distribución quedó en manos de Catholic Relief Services, Cáritas Cuba y la Iglesia Católica, con el objetivo de evitar que los alimentos, los productos de higiene y los insumos básicos terminaran bajo el control del aparato estatal. $60 millones serán administrados por la Iglesia Católica y los 40 millones restantes por organizaciones humanitarias independientes, con la meta de beneficiar a más de 100,000 familias en toda la isla. La decisión responde a una realidad que durante años ha sido denunciada por organizaciones internacionales y por el exilio cubano: el temor de que la ayuda humanitaria sea utilizada como mecanismo de control político o termine desviada hacia las estructuras del Estado. Para Washington, este operativo busca demostrar que es posible ayudar directamente al pueblo cubano sin fortalecer a quienes controlan el poder en la isla. Para el régimen, representa un nuevo frente de confrontación política, y para los cubanos que sobreviven entre apagones, escasez y hospitales sin recursos, la esperanza es que esta ayuda llegue realmente a quienes más la necesitan, porque al final, el verdadero destinatario de esta operación no es el gobierno cubano, es un pueblo que lleva años pagando las consecuencias de una crisis que no deja de profundizarse, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Miguel Díaz-Canel volvió a responder con ataques y descalificaciones. Esta vez arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien calificó como uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración y lo vinculó, sin presentar pruebas, con narcotraficantes y terroristas de la Florida. El mandatario cubano lanzó sus acusaciones en un hilo publicado en la red social X, pocas horas después de que el Departamento de Estado divulgara un informe de casi 100 páginas en el que acusa al régimen cubano de mantener durante décadas una estrategia de espionaje, infiltración, subversión ideológica
ideológica y apoyo a organizaciones radicales que operan contra los intereses de Estados Unidos. El documento sostiene que La Habana ha desarrollado una extensa red de influencia desde los años 60 y establece vínculos históricos con grupos extremistas de izquierda, además de advertir que esa estrategia continúa evolucionando en la actualidad. La respuesta de Díaz-Canel fue atacar directamente a Marco Rubio, aunque evitó mencionarlo por su nombre. Incluso utilizó el conocido refrán "cree el ladrón que todos son de su condición", intentando desacreditar al jefe de la diplomacia estadounidense. Las referencias del gobernante cubano apuntan a un viejo caso relacionado con Orlando Sicilia, cuñado de Rubio, condenado por narcotráfico hace más de 3 décadas. Sin embargo, nunca ha existido evidencia que vincule al actual secretario de Estado con esas actividades, algo que el propio Rubio ha negado públicamente durante años. Pero mientras el régimen intenta desviar la atención hacia Washington, el propio Díaz-Canel terminó haciendo una confesión que refleja la gravedad de la situación dentro de Cuba. Durante una entrevista concedida al canal ruso RT, reconoció públicamente que el país atraviesa una profunda crisis. Admitió la escasez de alimentos, los graves problemas del transporte, la crisis energética y los prolongados apagones que afectan diariamente a millones de cubanos. No hay apagón que haya quebrado todavía la esperanza en el pueblo cubano. No hay carencia que hayan quebrado la voluntad del pueblo cubano. De manera muy creativa, nuestro pueblo a nivel comunitario se organiza, se reinventa. El informe del Departamento de Estado forma parte de una estrategia más amplia para denunciar las operaciones internacionales del régimen cubano y reforzar la política de sanciones impulsada por la administración estadounidense. Así, el discurso oficial de La Habana vuelve a repetir el mismo libreto: responder con ataques contra Estados Unidos mientras reconoce, aunque parcialmente, el profundo deterioro económico y social que atraviesa el país. La gran contradicción queda sobre la mesa. Si, como asegura Díaz-Canel, el pueblo mantiene intacta su esperanza, cada vez son más los cubanos que protestan en las calles, intentan emigrar o simplemente luchan por sobrevivir en medio de apagones, escasez y una crisis que ya el propio régimen se ha visto obligado a admitir, informó Enrique López para América Noticias.